Alcalá Día a Día. En la industria de la época es sobre todo de la transformación de los frutos del olivar, o sea, la producción de aceite y el aderezo de aceitunas. La panadería, por supuesto, era mucho más artesanal que industrial y había mucho trabajo en la panadería, incluso femenino. De hecho, en Alcalá se producían casi 50.000 kilos de pan al día, los cuales se repartían en Sevilla con el tren y con camionetas de la marca Ford. En total había 315 repartidores de pan de Alcalá a domicilio en Sevilla, no en mercado, quiero decir, no llegaban y vendían en los mercados, sino que iban casa por casa vendiendo el pan por Sevilla. En total, más de 1.500 familias viven del pan en la Alcalá de 1915. No hay que olvidar cómo Alcalá llevó hasta fechas recientes dos elementos principales a Sevilla: el pan que llevaban sus panaderos diariamente y el agua que llegaba por esos caños de Carmona que traían el agua de Alcalá. Para que una familia de Alcalá viviera por entonces desahogadamente, necesitaba al día un sueldo de 3 pesetas, que claro, la mayoría de nosotros la conocimos y podemos hacer el cálculo, pero mis alumnos pues no conocieron la peseta y yo les tengo que hacer el cambio, de forma que una familia de la Alcalá de 1915 necesitaba diariamente 1,8, casi 2 céntimos diarios solo para vivir. En total serían unos 54 céntimos al mes para que esa familia viviera desahogadamente. En 1915 ya ha llegado la luz eléctrica a Alcalá, había llegado en 1900, aunque las condiciones higiénicas y sanitarias no eran muy deficientes, sobre todo en época de arriadas. En la Alcalá de 1915 había varios lugares de ocio, por ejemplo, el Casino Círculo de Alcalá, el Círculo Recreativo, el Nuevo Casino y varios bares y ventas, entre las que vamos a destacar la venta de Platilla, junto al puente. Las fiestas de la Alcalá de 1915 no se diferencian mucho de las que tenemos 100 años después. La Semana Santa, con sus cultos, las romerías, las procesiones o incluso rogativas, que fue como la que subió ese año de 1915 al Santuario del Águila para pedir que terminara la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que había comenzado el año antes. Por entonces la procesión del Corpus es por la tarde, tal y como hemos recuperado en este año 2014, porque así se aseguraba el abastecimiento de pan a Sevilla. En mayo se celebraban las cruces de mayo a modo de fiesta en los patios de Alcalá. También los carnavales, donde van a destacar las murgas, como la de Joaquín el de la Paula, uno de los cantaores más importantes de la Alcalá de 1915 y del principio del siglo. Las fiestas más importantes del pueblo serán las fiestas de agosto, las que se celebran en torno a la Virgen del Águila. Incluso venían gentes de fuera ya en 1915 a las fiestas de Alcalá de agosto. Había bailes, fuegos artificiales, conciertos de la banda, torneos de fútbol, trofeos de caza, carreras de sacos, de cintas, y todas estas fiestas terminaban con la salida de la Virgen del Águila. Los toros, también muy importantes en la Alcalá de 1915, con una escuela taurina en Alcalá, de la que salieron dos populares toreros que se disputaban la rivalidad, con rivalidad se disputaban la afición de los alcalareños. Tal y como hoy tenemos la afición entre Betis y Sevilla, por entonces la Alcalá de 1915 repartía su afición entre Moreno de Alcalá y Curro Vázquez. La diversión de los alcalareños pasaba también por las peleas de gallos, aunque en esos años son apartadas por el deporte rey. De hecho, el fútbol empieza a ser tan importante que hay en ese momento ya hay un Guadaira Club de Fútbol. El cante también, el cante flamenco, muy importante. Hemos hablado antes de la venta de Platilla, donde se reunían importantes cantadores, pues como Joaquín el de la Paula, uno de los más destacados.
Es Alcalá en 1915 también el lugar a donde han acudido los pintores, esa escuela de pintores que nace en el siglo XIX y de la que ya hemos hablado en nuestras ondas. Pintores como Sánchez Ferrier, Nicolás Alpériz, Jorge Leiter, Santiago Martínez, Alfonso Grosso, Labrador, Rico Cejudo, que hicieron Alcalá uno de los lugares más importantes en la pintura española. Aún así, en Alcalá hay poco interés por la cultura en 1915. Hay que esperar a en 1918 no existía ninguna sociedad científica, literaria o artística. Y hay que esperar a 1921 para ver la revista cultural Oromana, uno de los elementos más importantes de la cultura de la época. Así que, fíjense cómo de 1915 a 2015 hemos visto cambiar muchas cosas. La esencia es la misma, Alcalá es la misma. Han cambiado los gustos, los momentos, las costumbres, pero hay muchos elementos que todavía conservamos de ese 1915, en el que Alcalá ya era un pueblo muy importante en el conjunto de la provincia de Sevilla y de Andalucía. Esto es, en líneas generales, Enrique, cómo era la Gran Alcalá de Guadaira en aquel arranque de siglo. Había prácticamente, mucho ha cambiado evidentemente, pero sí es verdad que había mucho de lo que todavía lógicamente se ha ido mejorando y se ha ido recogiendo y se ha ido conservando de aquellos tiempos. Pero el día a día del alcalareño, Enrique, ¿cómo era? Pues fíjate, ¿no? Es un día a día en el que, lo hemos comentado, en el que parte de los alcalareños parten antes de amanecer hacia Sevilla, después de haber trabajado toda la noche preparando el pan. Otra parte de los alcalareños que se dedican a esa transformación del olivar, al aceite, al aderezo de las aceitunas, con el trabajo tan importante de las aceituneras. Hay que decir también en este sentido, pues que Alcalá está a la cabeza en la historia, ¿no? Está a la cabeza y de forma muy avanzada en el trabajo femenino, una cosa que hoy, bueno, pues afortunadamente está completamente normalizada y asegurada, pero que por entonces, a principios del siglo XX, el trabajo femenino todavía no es tan amplio y Alcalá da trabajo a las mujeres, cosa que no ocurre en otras poblaciones, ¿no? Y además, bueno, pues todo el trabajo también, sobre todo, fíjate, un trabajo agrícola, fundamentalmente agrícola, porque también es la España de la época, ¿no? Es una Alcalá completamente empedrada de adoquines, sin rasgos del asfalto, una Alcalá esperando con ansia pues las grandes fiestas de la Semana Santa y sobre todo de esas fiestas de verano, porque las diversiones de la época pues no son muchas. Imaginemos una Alcalá de noche, pues bueno, sí, llegó la luz eléctrica, pero probablemente pues las calles de Alcalá, iluminadas por pequeñas bombillas, pues tampoco no tienen nada que ver con lo que es habitualmente, con lo que es hoy, ¿no? La Alcalá, la vida cotidiana de los alcalareños debía ser muy distinta en aquella época, porque además no solamente Alcalá, sino que en general pues la sociedad en estos 100 años pues ha cambiado bastante, ¿no? Enrique, es verdad que lógicamente ha cambiado mucho. Has hecho referencia a las grandes fiestas de las que compartían los alcalareños, eran los únicos momentos quizás también de alegría, de tiempos especialmente difíciles y complicados. Hacías referencia a la feria, a la Semana Santa, que quizá eran los dos momentos más importantes al margen de la llegada de las propias fechas navideñas. Por profundizar un poco más en cada una de ellas. Por ejemplo, en cuanto a las Navidades, que ha sido la última festividad que hemos disfrutado en nuestra Alcalá de Guadaira. ¿Cómo eran esas Navidades? ¿Qué se conoce de aquellas Navidades de comienzos del siglo XX? Pues mira, las Navidades, recuerda que lo estuvimos hablando en los últimos programas, las Navidades de la época no son las Navidades de la actualidad. Eran unas Navidades muchísimo más familiares, muchísimo más en el entorno del hogar y que tenían solamente como punto culminante lo que sería la
la Misa del Gallo, que sería el punto culminante, pero nada que ver, por supuesto, con estas grandes fiestas, cotillones, cabalgatas, etcétera, nada que ver con lo que hoy tenemos, con lo que tenemos en la actualidad, ¿sabes? Llegando la Semana Santa, por aquel entonces tenemos solamente 2 cofradías procesionales en 1915, la Hermandad de Jesús en la madrugada del Viernes Santo, y al amanecer se repetían, por supuesto, esos ritos del Calvario, tan conocidos por los alcalareños, ¿verdad? Y el regreso de la cofradía al Templo de Santiago, pues era también uno de los momentos, era y es, ¿no?, uno de los momentos culminantes de la ciudad, ¿no? Y después, por la tarde del Viernes Santo, la salida procesional de la Hermandad del Santo Entierro, que por entonces, pues, en ambos casos, la Hermandad de Jesús y la Hermandad del Santo Entierro, pues procesionan con las imágenes que se van a perder en 1936. La imagen de Jesús Nazareno, que atribuimos a Felipe de Rivas en aquel libro dedicado a la parroquia de Santiago, por las semejanzas estilísticas con el Nazareno de las 7 palabras, por ejemplo. La Virgen y San Juan, que eran también obras de autor desconocido, pero sí es verdad que eran obras del siglo XVIII, en torno a 1740-50, y las imágenes del Santo Entierro, que por entonces procesionan la Virgen con San Juan y la Magdalena solamente en un paso, con una candelería, sin el acompañamiento de las santas mujeres que vemos hoy. También eran de autor desconocido, la imagen también de la Virgen, relacionable con el siglo XVIII. La imagen del Cristo, pues tampoco tenemos muchos datos, y muy interesante, en la Alcalá de 1915 procesionaba ya por entonces el triunfo de la Santa Cruz, que es el paso que conocemos nosotros popularmente como la canina, una canina que cuentan las crónicas, que estaba realizada de marfil, el esqueleto pues estaba realizado de marfil, lo cual suponía, pues eso era una riqueza inconmensurable, ¿no?, un valor artístico y material de aquella antigua pieza que procesionaba, como decía, en la tarde del Viernes Santo. Toda esta imaginería y sus pasos pues desaparecieron en el año 1936, pero todavía procesionaban en 1915. Enrique, ¿era quizás la Semana Santa el momento más importante de todo el año en nuestra ciudad? ¿O había otros momentos más o menos a la altura de este momento, como podría ser, por ejemplo, la propia feria, la llegada de la Navidad? ¿Era quizás la Semana Santa el momento más importante en todo el año para los alcalareños? Era el momento en el que se aparcaban todos los problemas, todas las situaciones personales que cada uno de los que vivían en aquellos tiempos estaban soportando. Los 2 momentos importantes festivos, ¿no?, del año van a ser la Semana Santa y las fiestas del Águila. La Semana Santa van a tener un carácter más religioso, más penitencial y no tan lúdico, y las fiestas de la Virgen del Águila, aunque tiene por supuesto su novena y su novena, por cierto, de la misma forma en que hoy se celebra, tiene su novena y su procesión, sí es verdad que va a estar rodeada de una serie de actividades, de torneos de fútbol, de carreras de sacos, de carreras de cinta, conciertos, etcétera. Va a tener mucha más carácter cívico, ¿no?, mucho más carácter festivo, más que religioso, ¿no?, aunque evidentemente es la fiesta de la Virgen. Esos son los 2 momentos culminantes del año. Te decía, se vive la Navidad en un entorno familiar, se viven los carnavales también, en algunos casos con grupos de murgas, ¿no?, también con un carácter más de grupos de amigos que de fiesta del pueblo, ¿no? La feria que se celebra en el entorno de la Virgen del Águila, por entonces en la zona de la Plaza del Duque, en la zona del Perejil del Duque, ¿no?, prácticamente destinada al siglo XIX. Pero todo eso van a ser los 2 momentos culminantes, y sobre todo el momento más importante festivo va a ser el mes de agosto. Algo hoy desgraciadamente impensable, como porque la sociedad ha cambiado, y hoy en el mes de agosto, salvo la fiesta de la Virgen, pues la ciudad se despuebla, porque hoy tenemos otras facilidades, otros intereses, vamos a la playa, vamos de vacaciones, y eso es un elemento pues muy diferente a la Alcalá de 1915, que esperaba con ansiedad la llegada del verano para
para celebrar esas fiestas, ¿no?, que rompían la monotonía que se tenía durante todo el año. Algo hoy, bueno, pues nos vamos de fin de semana, tenemos un calendario festivo mucho más amplio y entonces pues nuestra diversión es distinta. Pero en aquel entonces se esperaba con ansiedad la llegada de las fiestas de la Virgen porque era, digamos, el momento, uno de los escasos momentos de divertirse, ¿no? Uh-huh. Enrique, un último apunte. No estaba previsto en el guión, pero seguro que nos puedes contar algo sobre ello. Como anuncia la Agencia Estatal de Meteorología que este próximo fin de semana lo vamos a tener un poco pasado por agua y además llega una ola de frío, supongo que se tienen que dar muchas circunstancias para que pueda nevar sobre Alcalá de Guadaira, ¿no? Pero hubo un año que nevó y quedó marcado para siempre en la historia de la Alcalá más reciente, ¿no? Háblanos un poquito sobre aquella nevada de Alcalá de Guadaira, que muchos de nuestros oyentes que sintonizan, los más veteranos del lugar, los más veteranos de esta gran ciudad, seguramente recordarán con especial cariño. Muchos de nuestros padres, de nuestros abuelos que están escuchando la radio, que seguro le vendrán a la memoria cómo fue aquella nevada en Alcalá de Guadaira. Bueno, pues la nevada fue exactamente el 2 de febrero de 1954. Hace pues 61 años serán los que se cumplan a principios del próximo mes, ¿no? Y además dedicaremos un programa a la nevada, concretamente pues será el programa de esa primera semana de febrero, exactamente el programa del 5 de febrero lo vamos a dedicar a esa nevada. Fue un cúmulo de circunstancias, como bien tú decías, ¿no? Se unieron porque a 60 metros sobre el nivel del mar, donde nosotros nos encontramos, en el sur de Andalucía, casi más cerca de África que del frío y de las nieves del norte, pues era muy difícil que nevara. Pero se dieron unas circunstancias, por cierto, muy semejantes a las que vamos a vivir este fin de semana, porque fue un frente proveniente de Galicia el que ayudó a esas circunstancias a que Alcalá amaneciera nevada, ¿no? Vamos a intentar en ese principio de febrero, cuando hablemos de la nevada, vamos a recordar cómo fueron esas circunstancias, cómo amaneció Alcalá completamente nevada, y a través de las ondas, de las palabras, pues vamos a intentar recordar esas escenas, esas estampas que afortunadamente se conservan, muchas fotografías de una Alcalá nevada que prácticamente parece una ciudad de cuento. Desde entonces, los niños alcalareños llevamos soñando con que Alcalá vuelva a amanecer nevada. Pero bueno, eso todos los años tenemos la oportunidad, llevamos 61 esperando, y bueno, ojalá que fuera ¿verdad? Esperemos que no tarde tanto tiempo, ¿verdad? En que alguno de nosotros podamos ver nevar sobre Alcalá de Guadaira. Tuvo que ser, desde luego, una estampa realmente entrañable, espectacular, ver pues algunos de los rincones más emblemáticos de nuestra Alcalá de Guadaira pues, nevada. Hay muchas fotografías que ilustran justamente ese momento, pero la verdad es que tuvo que ser un momento también importante para los propios vecinos de la época, que también pues tuvo que ser un día de auténtica diversión también para los más pequeños y no tan pequeños. Bueno, Enrique, profesor, muchas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira y contarnos más detalles de esa gran Alcalá hace 100 años, en el comienzo del siglo XX, en 1915, cómo era esta ciudad donde vivimos y como vivimos en la actualidad, donde han cambiado mucho tanto las cosas, las formas, las maneras, pero que desde luego siempre miramos con especial cariño aquella Alcalá que se nos fue, pero que seguimos recordando cada jueves aquí en la sintonía de Radio Guadaira, de la mano del profesor de Historia, Enrique Ruiz Portillo. ¿Algo más que apuntar, don Enrique? Nada más, desear una feliz semana y hasta la semana que viene. Gracias, buenos días. Buenos días. Alcalá día a día.